Y esto ahora sigue grabando 1, 2, 1, 1, 2. Listo, pregunta número 3. Pregunta abierta. ¿Sí? La pregunta abierta también se está usando, antes no se usaba, pero ahora se usa en las pruebas de estado. Busca su capacidad argumentativa, su capacidad sintética, ¿sí? Es decir, responder de la manera más acertada y completa en el menor número de caracteres posibles. Explique qué es el burgués o la burguesía. Entonces ya explicamos qué es el burgués o la burguesía en el paso del medioevo a la ilustración, pero son esas personas que no eran nobles, que no pertenecían a la corona, que no pertenecían a la iglesia, que no hacían parte de esas élites, pero que sin embargo por su trabajo como comerciantes, como independientes, de ahí la palabra independiente. ¿Por qué? Pues porque no depende de la corona, no depende de la iglesia, sino ellos mismos buscaron su manera de sobrevivir, lograron un capital económico considerable y eso les dio poder para entablar negocios con la corona, lo que en últimas ocasionó nuevas reglas, nuevos libros, nuevos conocimientos. Eso es el burgués. Listo. ¿Listo? Vale, va para allá. Acá miremos la de Chisley, YouTube, vamos para la 4, acá. Coca-Cola, 5 vasos, 2000 de pan. Sapere aude, esa es la máxima de la ilustración. Eso es lo que nos propone Kant, sapere aude. Y significa, ten el valor de usar tu propia razón. Sapere aude, traducida al español desde el alemán, significa, ten el valor de usar tu propia razón. Es decir, no vivas detrás de los otros. No esperes que los otros decidan por ti, que los otros entiendan por ti. Por eso, la mayoría de edad. Diría Kant, podemos encontrar una persona de 70 años que aún es menor de edad, que aún vive detrás de los otros esperando que los otros le digan qué hacer, qué pensar, en quién creer, qué jugar, que si jugar Free Fire, que si jugar Fortnite, cuando todos sabemos que Free Fire esa vaina no vale nada. No, mentiras, niños. Eso es mayor de edad, que uno decida por sí mismo, que si yo quiero hacer esto o lo otro, hacerlo. Y ahí viene el tema de la emancipación, ¿sí? Tener el valor de pensar por sí mismo, de usar mi propia razón, es en últimas emanciparme. Papá, yo no quiero ser abogado, yo no quiero ser arquitecto como tú. Yo quiero ser artista, yo quiero dedicarme a la música, a la filosofía. No, acá no se le paga por esa carrera. Ah, bueno, entonces papá, yo me voy a poner a trabajar y me voy a pagar esa carrera. Eso se llama emanciparse, ¿sí? Porque dentro de las familias nucleares católicas cristianas, el papá tiene la razón. Y pues la única manera de hacer las cosas diferentes en algunas partes es saliendo de la casa. Listo, esa era la respuesta. Acá era el tema de la tilde, niños. Mire esa tilde pequeñita acá, se la resalto. Por favor, este tipo de máquinas tienen ese defecto y esa facultad. Defecto porque usted escribió razón sin tilde, porque toda la vida ha escrito razón sin tilde y todos hemos entendido cuando usted utiliza la palabra razón que hace referencia a este concepto. Pero el señor Edmond, el señor Word, el señor Google no entiende eso. Entonces debía ponerle la tilde. Pero sin embargo, pues se las voy a valer, ¿listo? Vamos por otra, vamos por acá con Henry Valencia. Seguimos con la pregunta número 6. Ah, bueno, entonces en esta pregunta número 5, por ejemplo, Henry, bueno, acá tiene el problema claro de la tilde. Sin embargo, como esta valía 10 puntos y estaba dividido en dos opciones, cada opción valía 5. En este momento, pues, supuestamente, Henry se dio solamente 5 puntos, pero en realidad son los 10 puntos. ¿Quién tiene el micrófono encendido, niños y niñas? Pregunta número 5, unir columnas de acuerdo a lo visto en clase y a la lectura, que pena me faltó la coma. Una de las acciones que corresponden a la minoría de edad una de las acciones que corresponden a la minoría de edad y las acciones que corresponden a la minoría de edad. Entonces tenemos la columna A, llamémoslo así, y la columna B, lo que les explicaba al comienzo. Esto funciona que Edmodo me divide en 2.5 cada opción a la que usted le va a atinar. Esta vale 2.5, 2.5, 2.5, 2.5. Y eso es lo que me da a entender por qué 33.29, ahí sería 33.30 prácticamente. Es por estas milésimas que aparecen acá. Dice, asistir a la iglesia para encontrar consuelo, ¿eso pertenece a la minoría o a la mayoría de edad? Eso pertenece a la minoría de edad, porque yo busco una persona que me dé consuelo, no, y en la mayoría de edad yo mismo debería encontrar el consuelo, ¿sí?
pues, ¿qué hacer? Coja la Biblia, si usted es creyente, y busque el consuelo, pero no vaya donde el cura, porque pues, el cura ha entendido desde Can, ojo, desde Can, el cura, el obispo, el pastor, el chamán, ha entendido la Biblia, la Torá, el gran libro de las verdades de una manera pues particular, humana. Entonces, Can le diría, pues si usted va a buscar consuelo en un cura, en un pastor, en un sacerdote, en un chamán, pues no está haciendo nada. ¿Qué sería un ejemplo de mayoría de edad? Pues entender usted mismo la Biblia. Dejar que otros piensen y decidan por mí, menor de edad, efectivamente. Informarme de la finalidad del pago de los impuestos, mayor de edad. Yo no voy a dejar de pagar impuestos, no, yo voy a pagar impuestos, pero yo sé para dónde van, oiga. O sea, yo pago mi impuesto acá, mi valorización de mi barrio, y yo sé que esa valorización, oiga, y entonces la calle porque está destapada, me están cobrando una valorización y la calle aún está destapada, no hay alumbrado público, el alcantarillado público se tapa constantemente, bueno, qué sé yo. Usar nuestra propia razón, mayoría de edad. Yo utilizo mi razón para entender, yo no le digo a mi papá cómo entiendo esto, yo no le pregunto a Google cómo entender esto, yo no le pregunto a YouTube cómo hacer arroz, sino yo mismo me busco esa manera de entender el mundo. ¿Listo? En este caso, el señor Valencia se llevó 5 puntos de estas 4 opciones. Continuemos con Ricardo Ayala Garzón y vamos a la pregunta número 6. Pregunta de falso o verdadero. El uso privado de la razón es el que hace un padre, cura, obispo, pastor, chamán, como ustedes lo quieran llamar para que no piensen que me estoy en contra de la Iglesia Católica, cuando en un texto anónimo argumenta ideas en contra de la Iglesia. ¿Listo? Oh, y acá viene un tema muy complejo que tendemos a confundir. Esta palabra privada es cuando yo, por ejemplo, en este momento, yo estoy hablando con mi uso privado de la razón. ¿Por qué? Porque yo trabajo para un ente privado que se llama Santa Isabel de Hungría. Entonces Santa Isabel de Hungría me dice, profesor, me gusta que sea filósofo, profesor, me gusta que esté inclinado por ese tipo de filosofía, pero tenemos unas cositas. Acá el colegio es sumamente católico y aparte el colegio siempre contrata con norma. Entonces yo en mi uso privado, pues tengo que hablar en nombre del colegio. ¿Sí? Cuando hago mi uso privado de la razón, Reigo Quirós, en este momento cuando yo doy clase y yo no estoy hablando como Reigo Quirós, ni tampoco estoy hablando como filósofo, ni tampoco estoy hablando como un profesor X. Estoy hablando como el profesor de filosofía del Colegio Santa Isabel de Hungría. Por eso se llama un colegio privado. Y este es mi uso privado de la razón. Ahora, que yo un día por la tarde llego y allá en un podcast que tengo o en un blog que tengo, en una cuenta que tengo de Instagram, de Twitter, yo hablo en contra del colegio, yo hablo en contra de Norma, yo hablo en contra de la iglesia y de manera anónima o de manera, o le coloco mi nombre, eso hace parte de mi uso público. Porque yo ya terminé mi jornada laboral que terminó a las 3:30 con el Santa Isabel de Hungría, entonces ya no estoy haciendo uso privado de la razón, sino que empiezo a hacer un uso público de la razón. ¿A quién le dirijo ese texto, ese blog, ese podcast? No, no se lo dirijo a ustedes, se lo dirijo a la persona que lo quiera escuchar. Yo lo pongo por allá y si llegan ustedes por casualidad y lo leen perfecto o lo escuchan perfecto. Si llega el profesor Julián Ruiz o don Carlos y lo escucha también perfecto, en ningún momento ellos tendrían por qué acusarme a mí que estoy hablando mal del colegio porque yo lo estoy haciendo como una persona particular. Yo trabajo con ustedes de 7 a 3:30 y de ahí para arriba pues yo quedo libre. Entonces en ese momento hago uso público de la razón. ¿Qué nos decía la pregunta? Nos decía lo contrario, que el uso de privado de la razón es cuando yo llego a la casa o cuando el cura llega a la casa por la noche y argumenta ideas en contra de la iglesia. No, eso no es el uso privado, es el uso público. Por eso la respuesta acá era falsa. Continuamos por acá, ahora aquí nos encontramos. Sara Rodríguez Florian, la pregunta número 7, dice... Esta pregunta es opción múltiple con múltiple opción y única respuesta. A través del humanismo se estudió a los clásicos y se produjo una apertura de la antigüedad, sobre todo griega, que repercutió sensiblemente en la vida europea. Ojo con eso, se nos dio el insumo, ¿no? Nos ubicó.
nos dijo de qué estamos hablando, que estamos tomando chocolate y no vino. Y acá se nos dijo algo, acá se nos hace la pregunta. Algo que no sucedió gracias a ello, ¿qué fue? La admiración reverente por la antigüedad. No, esto sí sucedió gracias al humanismo. La efervescencia cultural que contribuyó a producir el esplendoroso desarrollo de las artes. No, efectivamente esto también sí sucedió gracias al humanismo. La limitación del conocimiento al solo centrarse en lo concerniente a la fe, no mentira esto. La observación de la naturaleza, el espíritu de análisis y de críticas comenzaron a practicarse. Esto también sí sucedió gracias al humanismo. ¿Qué fue algo de lo que no sucedió? La limitación del conocimiento al solo centrarse en lo concerniente a la fe católica. ¿Por qué no sucedió? Porque esto sucedió fue antes del humanismo, en lo que conocimos la Edad Media. Entonces, des en cuenta que acá tenemos el insumo, acá tenemos la pregunta y acá tenemos las opciones de respuestas. Todas ellas son verdaderas en sí mismas, ¿cierto? Todas ellas atienden al humanismo, efervescencia cultural, admiración por la antigüedad, espíritu de crítica, análisis, todo pertenece al humanismo. Todo tenía que ver con el insumo planteado, pero solamente una de ellas tenía la respuesta a la pregunta planteada aquí arriba. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la señorita Sara Rodríguez se equivocó, colocó la C y era la D. Continuamos, vamos ahora por acá arriba, aquí no trabajaba, acá tenemos a una niña que se lo colocaba Isabel Araujo Rueda. Listo. ¿Qué es lo característico de la minoría de edad? Ya hemos visto, entonces dice que no se puede tener autonomía, no es que no se pueda, es que uno mismo no quiere tener autonomía, que uno mismo está contento con que mi papá me pague mis deudas, con que mi papá me diga qué carrera estudiar, con que mi papá me diga con qué mujer debo salir o con qué hombre debo salir. Entonces no es que no se pueda, es que yo mismo no quiero ser autónomo. Y por eso la edad, los 18 o los 21 años no importa acá, lo que importa es su capacidad, su valentía para servirse por su propia razón. Si yo le pregunto a usted, niño, ¿usted hace cuánto fue que tomó una decisión propia? Que usted tenía que asumir las consecuencias de esa decisión. No sé qué tanto, ¿sí? Ahorita el otro año le va a tener, ojalá que usted tenga la oportunidad de tomar la decisión de decirle a los papás, no, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto otro. Y su papá le diga, entonces hágalo, hermano, y usted pague, y usted si le va mal, si le va bien, esos problemas suyos. Eso es tener el valor de ser responsable de nuestras propias consecuencias. Porque cuando la consecuencia recae en otros, no, papá, usted no quiso pagar el colegio, por eso fue que no me dieron notas. Entonces, eso no es tener valor. ¿Listo? En este caso solamente tiene 5 puntos Araujo. Vamos a continuar por acá con, a ver, ¿a quién más? Henry ya lo analizamos, Díaz Fonseca. Bueno, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Perfecto. Acá lo único que usted tenía que hacer era colocar la palabra ilustración, ¿cierto? La es la liberación del hombre, entonces la renacimiento no cabía, la edad media es la liberación del hombre, no, entonces ¿sí? Ahí estaba la respuesta. Muy bien, señorita Díaz. Y finiquitamos por acá. Ricardo Ayala Garzón, creo que ya trabajamos Ayala. Isabela Caicedo, que fue el mejor puntaje y tuvo una respuesta parcial. Decía, una el concepto con la definición que le corresponde. Entonces, uso público de la razón, uso privado de la razón y mayoría de edad. Uso público de la razón, la señorita Caicedo coloca cuando el párroco, el cura, el obispo tiene que hablar por su iglesia. No, lo analizamos ahorita. Cuando el párroco, el cura, el obispo habla en nombre de la iglesia, está haciendo un uso privado de la razón, ¿sí? Porque está trabajando para un ente privado. Alguien me paga, estoy hablando en nombre de alguien más, no en nombre mío. Uso público de la razón es cuando el párroco, el cura, el obispo habla como conocedor de temas a un público de lectores, ¿cierto? No exclusivamente en nombre de la iglesia, sino como conocedor de temas. Él puede conocer no solamente la iglesia católica y la Biblia católica, no puede conocer otro montón de cosas más. Uso privado de la razón, cuando el párroco, el cura habla en nombre de la iglesia y mayoría de edad
es igual a la emancipación. La emancipación en Bogotá, en Colombia, se da después de los 14 años por medio de una demanda. Usted demanda a su papá y a su mamá y dice que sus tutores no están en la capacidad de tomar las decisiones que a usted le conviene, que usted no está de acuerdo con la guía que le están brindando ellos y que al mismo tiempo usted está en la capacidad de valérselas por sí mismo. Entonces, si usted es menor de 18 años, el Estado colombiano le dice, perfecto, señor Ochoa, usted se quiere emancipar de sus papás, entonces sus papás se comprometen a pagarle una cuota de tanto dinero hasta que usted cumpla los 18, pero pues usted mismo tiene que lavar, usted mismo tiene que cocinar, usted mismo tiene que estudiar, usted mismo tiene que dar cuenta por sí mismo. Eso es emanciparse. Listo, mis niños, entonces hasta acá llega la explicación de las preguntas de la prueba.